Año 16 del tercer mes de la estación de la inundación, el día 23 del faraón Neferkara Setepenra Ramsés IX, que como rey vive para siempre. Fragmento del papiro Leopold II. A finales del Reino Nuevo, es decir, de la 20ª dinastía, el Valle de los Reyes era la necrópolis en la que se hacían enterrar los faraones desde hacía casi 500 años. Hallamos a la esposa real, también nos apropiamos de todo lo que hallamos en ella. Robamos las pertenencias de oro, plata y bronce. Nos las repartimos entre nosotros. Después prendimos fuego a los ataúdes. Testimonio del ladrón Amenpánoufer. Gracias fundamentalmente al testimonio de 3 papiros, conocemos los robos que se produjeron en la necrópolis de Tebas al final del Reino Nuevo y el juicio que se produjo para depurar responsabilidades. Durante el reinado de Ramsés IX, el país fue inestable política y socialmente. En Tebas, el poder del clero de Amón era infinito. El sumo sacerdote Amenhotep se hizo representar en los muros del templo de Karnak del mismo tamaño que el faraón, algo sin precedentes. Durante la 20ª dinastía hubo una serie de malas cosechas que llevó a Egipto a vivir episodios de hambruna. Esto provocó desórdenes y altercados. Los mercenarios libios crearon muchos problemas en el ejército y sus compatriotas, los que seguían viviendo en Libia, realizaron varias incursiones en el delta del Nilo para saquear con impunidad. La crisis avanzaba sin piedad. El funcionariado se había vuelto endémicamente corrupto. Tras una supuesta violación de la tumba de Ramsés VI en el Valle de los Reyes, el alcalde de Tebas Oriental, Passer, envió al visir Haemwaset un informe de denuncia, culpando al jefe de policía de la necrópolis, llamado Paur, y del estado lamentable de algunas tumbas. Víctimas constantes de grandes saqueos. Sospechando de todos ya que su denuncia fue ignorada, Passer amenazó al visir con saltarse la jerarquía y acudir directamente al faraón, por lo que éste se vio obligado a abrir una comisión investigadora, que dio resultados negativos. Según aclara uno de los textos que nos sirven de fuente, los miembros de la comisión fueron sobornados por el jefe de policía Paur. El estado de corrupción que había alcanzado las instituciones era total. Es curioso que se encargara también un informe preliminar al propio jefe de policía, que por supuesto afirmó que las acusaciones eran infundadas y que salvo algunos daños en unas pocas tumbas civiles, la situación de la necrópolis era de normalidad. Pero lo cierto es que la tumba de un rey menor de la 17ª dinastía, llamado Sobekenfe, había sido desvalijada, y esto era imposible de ocultar, por lo que el jefe de policía, Paur, se vio obligado a detener a unos supuestos ladrones, a los que se interrogó a base de bastonazos, tras lo cual, sin pruebas condenatorias, fueron de nuevo puestos en libertad. Pero la situación se volvió tan grave que no les quedó otro remedio que detener a una conocida banda de ladrones, cruel y audaz,
dirigida por un bandido llamado Amenpánfer, del que conservamos una confesión completa, la que realizó en el juicio que fue transcrito en los papiros que nos sirven hoy día de fuente. Miembros de la clase sacerdotal, gente de la clase baja trabajadora, algunos probablemente expulsados de Deir el Medina, el poblado en el que vivían aislados los obreros que construían las tumbas del Valle de los Reyes, y elementos de la burocracia estatal estaban implicados en los robos, al igual que el barquero, figura fundamental en la trama, ya que éste les facilitaba la huida a la otra orilla del Nilo. En el papiro Leopold II, Amenpánfer presume de sus robos de manera arrogante, como si de un oficio honorable se tratase. Habíamos ido a robar en las tumbas, tal y como era nuestra costumbre. Con nuestras herramientas de bronce abrimos un agujero en la parte más profunda de la tumba real. Descendimos hasta la cámara sepulcral, ayudándonos por antorchas. Encontramos al rey y a su esposa. Robamos los ataúdes y les prendimos fuego. Testimonio de Amenpánfer. Esta acción era totalmente innecesaria y cruel, puesto que al quemar los cuerpos se impedía que los difuntos accedieran a la otra vida. Dice Amenpánfer: dividimos el botín en 8 partes iguales, repartiendo los 160 debes de oro obtenidos entre todos. Muchos de estos robos solo se pueden entender por la situación de desesperación que vivían muchos egipcios en aquellas fechas. Estos saqueos hubieran sido inimaginables varias generaciones atrás. Las declaraciones de los detenidos no fueron voluntarias, se obtuvieron a base de bastonazos y de torceduras de pies y manos. Todos dijeron lo mismo. Sabemos que Amenpánfer ya había sido detenido con anterioridad. El escriba que lo custodiaba se dejó sobornar y lo dejó en libertad. La parte del botín de Amenpánfer, 1,82 kilos de oro, fue el pago, suficiente para vivir de lujo el resto de la vida de este escriba. Es interesante comprobar el carácter democrático y solidario de la banda. Estos readmitieron a Amenpánfer, poniendo cada uno una parte proporcional. Le entregaron a este un nuevo botín y todos volvían a tener la misma cuantía económica. Sorprende la absoluta carencia de miedo a una venganza de ultratumba, y es que cuando hay hambre y necesidad, los dioses pasan a ser secundarios. El castigo establecido por la ley para estos crímenes era el empalamiento, pero la crisis en el país era tan grave y la situación tan singular que prevaleció el poder del clero de Amón, que no sabemos hasta qué punto estaba implicado en los robos. Pero lo cierto es que solicitaron que los detenidos les fueran entregados. Así lo explica el papiro Leopold II. Año 16, tercer mes de la inundación. El gobernador de Tebas, los mayordomos reales, el alcalde de Tebas y los altos dignatarios del tribunal de Tebas hacen entrega de los acusados al primer profeta de Amón-Ra. Desconocemos la suerte de los ladrones, puesto que el papiro no nos lo indica.
pero a todas luces parece que el juicio se cerró en falso. La crisis y los robos continuaron y durante el reinado de Ramsés XI, el Valle de los Reyes fue cerrado y abandonado. Con posterioridad, para evitar que las momias de los faraones fueran destruidas, los sacerdotes piadosos las trasladaron a varios escondrijos secretos